es que también, como digo, hay padres que son muy sobreprotectores, ¿no? O sea, van y no permiten, digamos, ciertas correcciones. Vamos a hablar sobre la agresión, vamos a hablar sobre el bullying, vamos a hablar sobre el maltrato que se genera a veces en los colegios, y por eso el día de hoy me acompaña Gary Rivera, psicólogo, a quien le damos nuevamente la bienvenida a nuestro programa. Gary, ¿cómo estás? Un placer, mucho gusto. Nuevamente juntos. A ver, Gary, vamos a hablar qué tan frecuente, porque a pesar de que siempre se habla, y sé que la mayoría de colegios o muchos colegios han tomado medidas para tratar de contrarrestar o advertir que no puede haber bullying o maltrato, es algo que no es fácil controlar o manejar. Claro, vemos que el tema del bullying está relacionado mucho a la autoestima, tanto de la persona, del niño, del joven que es maltratada, así como el maltratador también, ¿no? Vemos que hay una necesidad de sentirse bien maltratando humillando al otro. Así es. Ahora, hablamos de una generación de cristal, que es la que llaman hoy por hoy a los chicos, ¿no? A los más jóvenes, a los más tiernitos. Nosotros venimos de una generación diferente. ¿Hasta qué punto se puede entender o interpretar como bullying? Y te lo voy a preguntar directamente, que un niño le diga a otro, eres gordo. Porque los niños se dicen de todo en el colegio, ¿no es cierto? Dicen que a veces los niños entre ellos pueden tener algunas veces comentarios hasta crueles. O sea, ¿puede ser eso una señal de bullying? Cuando es algo de, digamos, esporádico de vez en cuando, que lo dicen, lo mencionan, y vemos que también el niño no se ofende, porque hay algunos que le dicen, ¡ay, gordo! Y no pasa nada, se ríe. Lo más tranquilo. Pero también ya si lo hace en un tono despectivo, eres un gordo, el gesto, la actitud, todo. Claro, ofensivo, peyorativo, te refieres tú. Ya eso ya daña a la persona, ¿no? Entonces hay que diferenciar, porque a veces para algunos hay expresiones, palabras que puede ser una broma, pero para la otra persona puede ser que no lo sea. Ahora, algunos podrían entender que también es cierto que en estos tiempos todo ha ido cambiando y la generación de ahora son más sensibles. Es más, nosotros veníamos de una época donde un profesor te decía, has hecho mal la tarea, ¿no? Hasta bruto te decían si habías hecho mal la tarea. Y bueno, llamaban a tu mamá, y tu mamá iba al colegio, y encima decía, no quiere estudiar, castíguelo, todavía te decía casi, ¿no? Ahora haces eso, obviamente creo que hasta vas preso si haces eso, pero un profesor ya no podría, digamos, caer en el exceso de llamarle la atención a un alumno porque puede ser expulsado del colegio. Allí, ¿qué línea sensible tú percibes? Claro. Ahí vemos el tema también de la forma en que protegen y cuidan los padres. A veces podemos cuidar, proteger, pero hay que evitar ser sobreprotectores. Porque ahí sí le quitamos habilidades y recursos a los niños, a los jóvenes, para poder, digamos, interactuar, poder protegerse de ese entorno, ¿no? Por eso que, digamos, me has hecho recordar anécdotas, ¿no? Que también igual en el colegio me decía, mi mamá llegaba y le decía al profesor, cualquier cosa tiene mi permiso. Tiene mi permiso, así decían las mamás, exactamente. ¿No? Si tiene que darle una buena, dale. Dale, tu reglazo en la mano. Sí, me acuerdo. O tu jalada de patillas. Sí. ¿Te acuerdas? Claro, entonces, pero actualmente no. O sea, ya hay leyes inclusive que prohíben todo tipo de maltrato, sea física, psicológica, a los alumnos, ¿no? Pero ¿cómo manejar una situación en donde también es verdad, hay buenos profesores, hay malos profesores, hay buenos alumnos, hay malos alumnos, ¿no es cierto? En donde de repente el buen profesor pierde el principio de autoridad cuando sabe que no puede llamar la atención ante un error al alumno porque inmediatamente podría ser, se podría quejar en la dirección, el padre lo botan del colegio. Claro, y sucede, hay muchos padres que no permiten. Me hace recordar en un tiempo en un colegio, se indicaba a los alumnos que habían, digamos, durante la hora de clase no habían trabajado, no habían hecho sus actividades, debían quedarse media hora después de clases a completar los ejercicios. A completar los ejercicios. ¿No? Pero me acuerdo que una alumna en ese momento llamó a su papá, le informó, papá, me estoy quedando, me están haciendo quedar. Me están haciendo quedar, claro. El papá llegó volando e inmediatamente dijo, ¿qué pasa acá? ¿Por qué le están reteniendo a mi hija? No lo pueden... Es decir, desautorizó totalmente al docente,
al personal del colegio, ¿no? Ya. Entonces, prácticamente... O los ahí profesores ahí que se niegan, o los padres que se niegan a querer que sus hijos hagan bullying. Por ejemplo, el caso de un niño que le hacen bullying, se quejan con su papá, el papá va a quejarse al colegio y el otro padre lo primero que dice es, no, mi hijo no hace esto, no, ese no es mi hijo, me están mintiendo, y no quiere asumir que su hijo hace bullying. Uh-huh. Claro, o sea, ahí el tema es que también, como digo, hay padres que son muy sobreprotectores, ¿no? O sea, van y no permiten, digamos, ciertas correcciones. Si bien es cierto, el corregir, hay que poner límites. Y ahí tiene que ser bien claro, tanto en el plantel, en el colegio, como en casa. Por Exacto. ejemplo, el tema del corte escolar, ¿no? El famoso corte escolar. Por supuesto. Entender que hay, digamos, ciertas normas, que hay una uniformidad en el colegio, ¿no? Ajá. Y los jóvenes tienen que aprender a seguir normas, tienen que aprender a seguir leyes. Porque si no aprenden a seguir normas en el colegio, cuando salgan del colegio a la comunidad, ya a ser independientes, no van a seguir las otras normas. No van a poder, evidentemente. ¿No? Y por eso es que vemos siempre ciertas peleas, discusiones, gente que se siente superior a otras personas. Ahora, la pregunta es cómo, y esto es bueno que se lo cuentes a los padres, cómo manejar los no. O sea, cómo decirle a un hijo no. ¿Entiendes? Porque evidentemente ahora hay toda una metodología, toda una mecánica que los psicólogos le explican a los padres que no es simple el hecho de decirle no, que tengo que sentarlo en la sala, explicarte, mira hijo, no has hecho bien el trabajo. Cuando un niño no hace bien el trabajo, no cumple con sus obligaciones, entonces no vas a poder ir a jugar este fin de semana o no vas a estar en el PlayStation esta semana. Pero el niño muchas veces no va a aceptar eso como una respuesta. Va a ser una pataleta, ¿no? Va a ser un escándalo probablemente en la casa. Qué fácil sería que dijeran, tienes razón, mamita, me equivoqué, no he hecho bien mi tarea, acato la orden que me indicas. Pero eso no pasa en la vida real. Los padres no tenemos una escuela, no, los padres no aprendemos en una escuela a ser padres. Entonces es muy difícil lidiar con nuestros hijos, y más aún ahora que son más sensibles, porque van y se quejan en el colegio. Mi papá me ha gritado, mi papá me ha llamado la atención, me ha castigado. Y yo he visto, te llama el psicólogo y te dice, a lo mejor conoces historias así, usted le ha gritado a su hijo, sí, porque hizo mal su tarea. Esa no es la forma. ¿Cómo es la forma? Hay que hablarles, hay que explicar. Le voy a explicar, si le estoy diciendo que no se puede y me insiste que sí se puede. ¿Cómo manejar eso? Claro, lo primero, ahí es importante cuando vemos que hay un comportamiento inadecuado, por ejemplo, ha desaprobado en el colegio. Primero es indagar, ¿qué pasó? Claro. ¿no? ¿Por qué saliste desaprobado? No entiendes, no comprendes, se te hace difícil. O sea, trato de averiguar primero el por qué. Una vez que sé el por qué, actúo ya la medida que hay que tomar, ¿no? Tal vez hay jóvenes, por ejemplo, que a veces no leen bien, necesitan lentes, o puede ser que tengan algún tipo de trastorno tipo dislexia, ¿no? Total. Pero ¿cómo hago para prevalecer mi principio de autoridad? Porque si mi hijo está a mi nivel, y si yo permito que mi hijo esté a mi nivel, que mi hijo me grite, por ejemplo, que mi hijo me diga, te he dicho que no quiero comer, no quiero jugar, yo no quiero estudiar. O sea, si yo permito y me pongo al mismo nivel de mi hijo y no le demuestro que soy su papá con autoridad es decirle soy tu papá, no agarrarlo a puñetes, no vayan a pensar tonterías. Simple y llanamente, ¿cómo hago sentir mi rol de papá frente a un niño que siente que está a mi nivel, que siente que está en la capacidad de decirme lo que a él le da la gana? Eso, por ejemplo, sucede mucho cuando entre los padres se desautorizan. Eso. ¿No? Por ejemplo, el papá dice, esto es así, así y así. Claro. Pero después la mamá dice no. O al revés, ¿no? Tal vez la mamá dice así, así, y el papá engríe, ¿no? Lo desautoriza. Y viene la abuela y te revienta a los dos encima. Exacto. Y te dice, yo te crié a ti así, ¿no? Entonces, claro, cambia todo. Entonces el niño entra en ese círculo vicioso, ¿no? Entonces ahí sí es importante, o sea, es evitar desautorizarse entre los padres. Inclusive en parejas que están separadas, igual, tienen que evitar desautorizarse y hacer malos comentarios entre ellos. Porque eso va generando esta imagen a los niños
Y los niños van creyendo inclusive que pueden manejar y pueden manipular a los padres para obtener lo que desean. Por eso el tema de los límites tiene que estar bien claro para ambos, para papá, mamá y como bien lo mencionaste, también para los abuelos o tíos. Para los abuelos y tíos, claro. No, si el porque, papá ya dio una indicación, por más que haya dado para ti, desde tu óptica como mamá, mal la indicación, lo conversas con él a solas, pero no frente al niño porque le estás diciendo la palabra de tu papá, no importa si yo digo que es B y él dijo que es A, ¿no? Entonces, allí viene un tema, porque si ese niño asume que él tiene control en su casa de todo, cuando vaya al colegio va a pasar exactamente que él va a ir a su colegio y va a encontrar al otro niño de carácter débil, ¿no es cierto? Y va a querer imponer su criterio, ¿no? Claro, por ello es que ahí, ahora, también sucede a la inversa, cuando en casa son demasiado, ya tipo Radicales. radical, Ajá. donde prácticamente no los dejan movilizarse en casa, donde hacen algo y ya le están llamando la atención, donde hay mucha presión, inclusive gritos, ya hay castigo físico. Cuando vayan al colegio, van a como que desahogarse con el compañero más débil. Más débil, ¿no? claro. Entonces se desquitan. Inclusive en casa también puede pasar el hermano mayor con el hermano menor. Sí. O el niño, si hay mascotas, a veces hasta con la mascota. Con la mascota, ¿No? exactamente. Y muchas veces ese niño más débil o más sensible, llamemos, se convierte en se convierte en un niño con bullying a través voluntaria o involuntariamente de este niño que asume que así es. Que como él lo obedecen en su casa en todo y él tiene, o niña, tiene el control de sus padres, entonces sus amigos también tienen que ser controlados por él. Ahora, doctor, ¿y cómo detectar que un niño sufre de bullying? ¿Cómo los padres ahí pueden ver los signos de alarma Los de un menor que síntomas, está padeciendo de A ver, esto de acoso escolar? hay que advertir a los padres, a ver. Claro. Primero, algo que es el rendimiento académico. Eso tiende a bajar. Eso baja. ¿No? Presenta problemas de aprendizaje, problemas, por ejemplo, de atención, concentración, ¿no? Comienza a tener dificultades. Luego, su comportamiento, si era muy extrovertido, libre, alegre, comienza cada vez a ser más introvertido. Exacto. Luego tiende a esconderse, ¿no? No quiere sociabilizar. No quiere ir al colegio. No, Tampoco. exactamente. No va a querer No. ir al colegio. También comienza a, si esto persiste, va a haber casos en que algunos pueden tener principios de un cuadro depresivo. Es decir, comienza ya a perder motivación, su comportamiento o es muy inhibido Sí. o O es muy demasiado explosivamente, ¿no? Explota, su juego es más tosco, más violento, ¿no? Comienza a tener llamadas de atención. Por ejemplo, en el colegio muchas veces dicen el alumno que no hace nada ni se mueve es el alumno perfecto. No es hay así. que dudar porque a veces el que es muy inquieto y el que es demasiado tranquilo, Ajá. los polos opuestos nos indica que algo está pasando. Ajá. Tiene que ser un punto medio, ¿no? Entonces también esos son indicadores. Igual también cuando sentimos que nos esconde las cosas, no nos dice. Tienen miedo a lo que pasará, a lo que va a suceder, ¿no? Cambia su rutina, ¿no? Todo cambia, se nota, ¿no? Se nota evidentemente un malestar, una incomodidad. O sea, el signo creo que son más visibles. Uno se da cuenta, oye, mi hijo antes quería ir al colegio, ahora no quiere ir, mi hijo no quiere comer, ¿no? Mi hijo se asusta, mi hijo se esconde, como bien acabas de señalar. Pero, por ejemplo, hay colegios que yo he visto donde los alumnos tutean a los profesores. Y se entiende que hoy por hoy esa es una nueva, digamos, metodología que permite que tengamos más confianza para que podamos estudiar más, no sé, de una manera más viable y que nos podamos entender mejor. ¿Tú coincides con eso? Que yo pueda decirle a mi profesor, hola Pepe, o mi profesor me diga, hola Jaimito, no sé. No, ahí hay que marcar una postura. Si bien cierto, yo puedo ser de mis alumnos, puedo ser más horizontal, es decir, poder tratarlos más coloquialmente, con más libertad, pero siempre yo siendo la persona adulta, tengo que mantener ese perfil. Claro. Que ellos son los niños, yo El soy la liderazgo, persona adulta. el ¿no? liderazgo. Nos tratamos por igual, pero yo soy el adulto del grupo y hay normas que seguir. Es igual que en casa. Hay padres que dicen, yo soy amigo de mis hijos. Sí, claro, sí. está bien que quieras tener esa relación. Esa cercanía. Pero claro. sigue siendo papá y mamá y tienen que seguir poniendo los límites en casa.
Es que es evidente, siempre digo, yo no soy amigo de mis hijos, yo soy papá de mis hijos. Mis hijos tienen sus amigos. Que yo converse con él, que yo juegue con él, eso no me convierte en su amigo. Porque siempre tiene que haber un principio elemental de autoridad, ¿no es cierto? Porque si no, a la hora que quieres aplicar medidas correctivas, indudablemente, o sea, hay chicos que le dicen a su papá por su nombre, no le dicen papá. Les dicen, no, hola, Josecito, hola, no sé, Ana María, hola, tal. Aguanta, soy tu papá, a mí no me vas a decir, José o a tu mamá, Ana María. Entonces, es necesario, insisto, es como cuando yo le digo a mi hijo, te amo, y me siento mal como papá porque mi hijo me acaba de decir, como me has gritado, yo ya no te amo. Flaco, tú no estás obligado a amarme, ¿eh? Yo te tengo que amar a ti. Yo sí te amo a ti. Yo soy tu papá. Y te tengo que educar. Tú me vas a amar cuando te vaya bien conmigo. Pero cuando no te va bien conmigo, me vas a querer manipular diciendo que no me amas. Así claro, ahí algo muy puntual, que bien lo mencionas, es que a los hijos hay que decirle cuando corregimos, mira, yo te llamo la atención, sí, no es por la conducta, es por lo que has hecho. Has desobedecido, no has tendido tu cama, has salido sin permiso, has salido desaprobado. Pero yo te quiero porque eres mi hijo. Mi hijo, lógico. Exactamente. Pero hay que corregir que esto no está bien. Sí. No, porque a veces algunos piensan que es lo mismo. ¿No? Si yo le llamo la atención, piensa que ya no lo y quiero. cuando le llaman la atención dice, es que me da pena mijito. Aguanta, flaca, no estás haciendo mal. Estás formándolo, la vida es dura. La vida es más dura de lo que te imaginas y el día que tú no estés en este mundo, ese hijo o esa hija va a vivir va a tener que enfrentar un destino muy complicado donde va a encontrar millones de no en su vida. Todos vamos a encontrar millones de no en nuestra vida y vamos a tener que levantarnos ante el fracaso, porque no hay éxito sin fracaso. Claro, por eso es que hay muy poca tolerancia a la frustración. También es cierto. ¿No? O sea, como que no les dejamos a veces fracasar, perder a los hijos. Y eso también es parte de la vida. Es importante también enseñarle que las cosas no siempre van a salir como piensan o como quieren que sean. Exacto, totalmente de acuerdo contigo. Siempre es saludable, Gary, conversar contigo aquí en el programa. Tienes que venir más seguido para hablar de estos temas que le interesa a los padres, le interesa a la familia, para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y tratar de tener por lo menos información profesional, como es tu caso, para que nuestros niños cada vez caminen mejor. Gracias, Gary. Gracias. Okay, muchas gracias. Gary Rivera, psicólogo, hoy nos acompañó aquí en Contra el Tráfico.